Roma es recordada por sus legiones, formaciones disciplinadas de infantería pesada, armadas con gladius y scutum, capaces de conquistar medio mundo antiguo. Pero detrás de la imagen oficial existía un mundo oculto de soldados que no vestían el uniforme reglamentario, que no aparecían en los registros y que cumplían misiones que el Senado o incluso el propio pueblo romano no debía conocer. Eran los ejércitos secretos de Roma, fuerzas compuestas por mercenarios, tropas extranjeras, asesinos entrenados y unidades especiales que operaban fuera de la vista pública. Su existencia era necesaria para mantener el poder, pero también representaba un peligro. Podían cambiar el destino de una guerra o de un emperador. Para entender por qué Roma necesitaba ejércitos secretos, debemos recordar que el imperio no era una entidad monolítica. Era una máquina política compleja, donde el emperador debía equilibrar el poder del Senado, la lealtad del ejército y las presiones de las provincias. Las legiones oficiales estaban bajo supervisión y su número estaba limitado por la logística y el presupuesto. Pero había tareas que no podían encomendarse a soldados, con obligaciones legales y juramentos públicos. Allí entraban las tropas no registradas. Uno de los primeros ejemplos fueron las cohortes de exploradores y especuladores. Oficialmente, eran unidades de reconocimiento y mensajeros. Extraoficialmente, actuaban como espías, infiltradores y, en ocasiones, asesinos políticos. Su entrenamiento incluía combate cuerpo a cuerpo, uso de armas ocultas y capacidad para pasar desapercibidos en territorio enemigo. Algunos informes antiguos hablan de especuladores que eliminaban líderes tribales antes de una campaña para desmoralizar a sus pueblos. Otra fuerza secreta estaba compuesta por auxiliares bárbaros. Roma reclutaba guerreros de tribus extranjeras que conocían terrenos difíciles y tácticas poco convencionales. Godos, sármatas, númidas y dacios podían servir como caballería ligera, arqueros montados o infantería especializada. Muchas veces luchaban sin uniforme romano para que su intervención pudiera negarse oficialmente. El uso de mercenarios también fue una constante. En tiempos de crisis, los emperadores contrataban tropas enteras de regiones lejanas, como germanos o armenios, para reforzar campañas rápidas. Estos soldados recibían pago directo del tesoro imperial o incluso del bolsillo del emperador, evitando así la supervisión del Senado. En las guerras civiles, el uso de ejércitos secretos era aún más evidente. Generales rivales movían tropas fantasma, que no figuraban en los listados oficiales, para sorprender al enemigo o para intimidar a sus oponentes políticos en Roma. César, Pompeyo y Marco Antonio conocían bien esta práctica. En la época imperial, Augusto creó la Guardia Pretoriana, inicialmente como guardia personal. Con el tiempo, esta fuerza se convirtió en un actor político temido, capaz de derrocar emperadores y colocar a otros en el trono. Aunque oficialmente era una unidad visible, mantenía destacamentos ocultos en puntos estratégicos, listos para actuar sin previo aviso. Domiciano y otros emperadores posteriores desarrollaron cuerpos especiales dentro de la guardia que respondían solo a órdenes secretas del palacio. En las fronteras existían las milicias locales financiadas por gobernadores o terratenientes ricos. Su misión era proteger regiones apartadas de incursiones, pero en ocasiones se usaban para operaciones ofensivas o represalias que Roma no quería reconocer oficialmente. Esto permitía mantener la imagen de respeto a tratados mientras se presionaba militarmente a un vecino incómodo. Uno de los usos más siniestros de los ejércitos secretos era el control interno. Cuando surgían rebeliones en provincias importantes, enviar una legión oficial podía ser visto como una provocación o una declaración de guerra abierta. En cambio, destacamentos reducidos, vestidos como comerciantes o viajeros, podían infiltrarse, asesinar líderes rebeldes y sembrar caos, preparando el terreno para una intervención posterior. Estos métodos eran particularmente comunes en regiones como Judea, Britania y el norte de África. Incluso existieron rumores de unidades de gladiadores liberados usadas como fuerza de choque, entrenados para matar en la arena
Estos hombres eran leales a sus patronos y podían actuar sin las restricciones de las legiones regulares. Se cuenta que el emperador Cómodo, obsesionado con los gladiadores, mantenía un grupo de ellos como escolta privada para tareas poco honorables. Otro aspecto oscuro eran los contratistas privados, grupos armados pagados por magnates romanos para proteger sus intereses o eliminar rivales. Aunque no eran parte oficial del ejército, a menudo actuaban con la complicidad del poder imperial. En el caos del siglo XIII, cuando Roma enfrentaba invasiones, guerras civiles y crisis económicas simultáneas, estos ejércitos ocultos se multiplicaron. Emperadores efímeros dependían de ellos para mantenerse en el trono, y su lealtad se compraba con oro, tierras o saqueos. La falta de regulación permitió que muchos de estos grupos se convirtieran en bandas independientes, más parecidas a señores de la guerra que a soldados romanos. El uso de ejércitos secretos también implicaba riesgos enormes. Al no estar sujetos a la disciplina y tradición de las legiones, podían volverse contra sus empleadores. Hay casos documentados de auxiliares bárbaros que, tras ser contratados para una campaña, desertaron y saquearon las mismas ciudades que debían proteger. A pesar de los peligros, Roma no dejó de recurrir a estas fuerzas. Su utilidad era indiscutible. Podían actuar rápido, sin burocracia, sin generar repercusiones diplomáticas directas y con la flexibilidad que una legión de miles de hombres no tenía. En los últimos siglos del imperio, con las fronteras desmoronándose, estas tropas no registradas se convirtieron en la norma más que en la excepción. Los emperadores dependían tanto de ellas que algunos, como Honorio y Valentiniano III, entregaron el control de provincias enteras a generales bárbaros aliados, quienes mantenían ejércitos personales más poderosos que las propias fuerzas romanas oficiales. Al final, los ejércitos secretos de Roma fueron un arma de doble filo. Permitieron victorias rápidas, operaciones encubiertas y el control de situaciones delicadas, pero también minaron la autoridad central, fomentaron la corrupción y sembraron la semilla de la fragmentación militar que acabaría por destruir al imperio. Su historia oculta en los márgenes de las crónicas revela un lado de Roma que no se enseña en las escuelas, el del poder ejercido en las sombras, sostenido por hombres que no juraban lealtad a la ley, sino a quien les pagara mejor. Y aunque el tiempo haya borrado sus nombres, la huella de sus actos todavía se siente en la historia del mundo.